Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta emisión. Serie Nacional de Béisbol, Las Tunas campeón. Felicitaciones para los leñadores, dignos ganadores en esta temporada beisbolera. Estaremos precisamente haciendo un análisis de lo mejor y lo peor de la final, pero también de toda la temporada en esta última emisión por ahora, porque nos volveremos a encontrar en la Liga Élite del béisbol cubano. Ya está en juego, Bola Viva. Bola Viva llega con el último programa de la temporada y el análisis de la final. ¿Cuáles fueron las claves para el título de los leñadores de las Tunas? Como invitado llega Rolando Verde desde su puesto de analista para comentarnos sobre esos aspectos que marcan diferencias en los partidos. Y para finalizar, un resumen de la 63 Serie Nacional de Béisbol, campaña en la que ocurrieron varios acontecimientos importantes. Esto y mucho más, listos para empezar. Allá vamos, Play Ball. Primer momento de análisis y continuamos con bateadores emergentes, toda vez que el equipo habitual, Renier González, Hernández Luján, Duanis Hernández y el Guille Rodríguez se encuentran cumpliendo funciones de trabajo en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ya doy la bienvenida a Arián Alejandro y a Rodolfo Durán. Muchísimas gracias, Jesús. Un gusto, como siempre, poder estar aquí en Bola Viva. Saludos, Jesús, para ti, para quienes están con nosotros a través de la pequeña pantalla. Un placer también estar en este espacio. Bueno, yo creo que el tema se impone. Las Tunas acaba de ganar la Serie Nacional, su tercera corona en la historia de estos torneos, segunda consecutiva. Un elenco que se ha acostumbrado no solo a jugar playoff de manera caliente, un equipo que ya sabe lo que es ganar, sino también a sacar el juego chiquito ese que se necesita para ser el campeón de una temporada beisbolera cubana. Análisis de lo que sucedió en esta final. Bueno, primero yo creo, Jesús, que hay que significar algo, y es que hay muchas personas que han estado hablando de que en realidad la mayoría de los pronósticos que dieron los especialistas y muchos aficionados apuntaban a Pinar del Río. Bueno, de hecho aquí los 4 colegas titulares todos votaron a favor de Pinar del Río. Yo realmente también siempre consideré a Pinar del Río como el que debía ser campeón de esta Serie Nacional de Béisbol, y creo que muchísimas otras personas, no solamente aficionados, sino especialistas, sino también aficionados, se inclinaron por Pinar del Río. Realmente fue el mejor equipo en sentido general durante la etapa clasificatoria. Ganó de manera convincente el playoff de cuarto de final, también fue ganador de la semifinal ante Industriales, a pesar de que Industriales le empató. Ellos fueron muy contundentes en ese quinto juego en el Latinoamericano. Fue el equipo récord, un equipo que ganó 50 todas las victorias, subseries. y que ganó además 50 juegos. En las anteriores campañas con esta estructura que se retomó en la serie 60, ningún equipo había llegado a 50 victorias. O sea, habían muchas cosas que apuntaban a su favor. Además, un equipo de las Tunas que ya lo mencionábamos la semana anterior, el primer playoff ante Ciego de Ávila no estuvo bien el equipo de las Tunas, realmente dejó que desear en ese primer playoff, y yo creo que habían argumentos que daban la posibilidad de considerar a Pinar del Río como favorito. Cada cual da su pronóstico. Lógicamente, yo siempre digo que los pronósticos tienen que estar argumentados, y la argumentación de por qué se daba Pinar del Río estaba precisamente en eso, en el resultado que había tenido durante toda la temporada. Sin irrespetar a las Tunas, en ningún momento se irrespetó al campeón. Un equipo que además en la última década, hay que decirlo, las Tunas y Granma ha sido lo mejor del béisbol cubano. También podemos sumar en ese lote a Matanzas y todo el reconocimiento para los leñadores, que ya decía, son campeones con todo el respeto que se merecen. Arián Alejandro, las claves de un equipo tunero que realmente, yo decía, sabe lo que es jugar playoff, ha mantenido una generación estable y ganadora. A ver, Jesús, para mí una clave es cuando a veces hablamos, por ejemplo, de otros torneos como Liga Élite, Superliga, estos eventos más allá de la serie nacional o la propia serie cuando ha tenido esta estructura con refuerzos, se habla de concentración de calidad. Bueno, para mí la concentración de calidad no solamente está en incluirle peloteros de mayor nivel de otras provincias para un torneo corto y de menos equipos, sino, por ejemplo, lo que ocurrió ahora en esta final contra Pinar del Río. Cuando uno lo mira fríamente, salvo el partido en que pierden las Tunas, en el resto lanzaron, sobre todo hablo desde el punto de vista de los relevistas, lo mejor
que tenía Las Tunas. Eso también es concentración de calidad. Ya aquí no había oportunidad porque usted no estaba jugando la típica serie de 5 partidos consecutivos en una misma sede. Usted estaba jugándose la final, como lo decían ustedes, contra el mejor equipo y había que usar lo mejor. Claro, esto también lo dijimos la semana anterior, que la propia estructura de la final, un día por el medio entre el primer y segundo partido, 2 días, ayudaba mucho a que Las Tunas pudiera, por ejemplo, Rodolfo Díaz estuvo presente en todas las victorias. No hablo de que él las haya ganado, sino en los partidos, lanzó prácticamente en todos. Alberto Pablo Civil, más de lo mismo. Eliander Bravo, 2 salidas. Yader Zamora, 2 salidas. Fíjese que un pitcher como Leandro Cañada, que fue de los abridores habituales en la temporada regular, lanzó un partido contra Ciego, otro contra Granma y después no volvió a aparecer. Sus prestaciones no fueron las mejores y todo el tiempo se le dio la oportunidad a quien lo había hecho mejor. Eso también es concentración de calidad y fue una clave importante, amén, de que la ofensiva fue de menos a más. Y se sabe que cuando esta ofensiva va de menos a más, ocurre esto. No quiere decir que en todos los partidos va a fabricar 10 carreras ni va a conectar 4 cuadrangulares, pero son difíciles de controlar. No, y hay otro detalle que yo creo que, sobre todo en el juego final, a mí me parece que Las Tunas prácticamente gana el juego cuando la dirección del equipo de Las Tunas decide traer a Rodolfo Díaz en el cuarto. Exactamente, sin haber haber comenzado la entrada. O sea, ellos supieron interpretar de que Yadier Zamora estaba, como se dice en el argot popular, escapando. Ese juego que pierde el domingo lo pudo haber ganado Pinar del Río con comodidad. Lo que pasa es que Pinar del Río desaprovechó muchas oportunidades. Que fue la tónica de la final precisamente para los juegueros. No lograron impulsar carreras, batearon muy mal. Pero le capturaron muchos hombres en circulación, porque inclusive en el juego que ganan le sorprende 2 hombres Eliander Bravo en primera. O sea, se habla poco de un aspecto que yo creo que fue la transición entre un Las Tunas, que era solo un equipo bateador en nuestras series nacionales, y un Las Tunas ganador ya en la pelota cubana. Cómo defendieron, incluso en los momentos más complicados, a sus lanzadores. Un equipo que ha aprendido a jugar bastante exacto para la calidad de lo que tenemos ahora en el béisbol cubano. Yo quería decir algo respecto a esto, porque miraba 9.66 Las Tunas en la etapa clasificatoria, 9.65 Pinar. De hecho, no fueron de las mejores defensas. Sí, la de Pinar volvió a ser mala, que había sido muy mala el año pasado, esta vez no mejoró muchísimo, mejoró mucho. Exacto, de manera general, la defensa fue probablemente de lo peor del torneo, en sentido general, pero estos 2 equipos por debajo incluso de 9.70, que se puede considerar muy malo. Y sin embargo, como tú bien dices, ya en los playoffs fue otra cosa, y sobre todo en la final. Que es un punto que... No, pero incluso contra Granma, estamos viendo un equipo de Las Tunas que en los juegos contra Granma tuvieron 1 o 2 partidos malos, de 2 o 3 errores, pero en el resto se fueron sin pifias. Sí. Y que además, profe y Jesús, salvo ese primer playoff con Ciego que ya explicamos, que no entendemos cómo llegar a 7, después van contra la lógica y terminan liquidando a 4-1 y 4-1. A 2 equipos, uno tan ofensivo como ellos, como Granma, y al otro el mejor de la temporada. Apuntar algo más. El primero y el segundo, de hecho. Desde que Las Tunas llegó a la primera final, que fue en la serie 57 contra Granma, a partir de esa temporada hasta ahora, el único equipo en Cuba que ha estado en todos los playoffs ha sido Las Tunas. No hay ningún otro equipo. Por eso decía, no es festinado decir que Las Tunas es probablemente el equipo más estable de la última década en el béisbol cubano. Habría que sumar a Granma, pero ha tenido malas temporadas en el caso de los Alazanes en algunos casos. Y Matanzas también. Matanzas tuvo una cuando ya no está Víctor Mesa, que dirige Víctor Figueroa, quedaron en el último lugar. Que al año próximo viene Armando Ferrer y se titula campeón. Por cierto, pasó del sótano a la cima. Así mismo, 10 segundos para mencionar algo más de Las Tunas, porque ha ganado en las 3 finales, para que vean cómo se ha transformado el béisbol cubano, más allá de los 4 clásicos que siempre se menciona, Santiago, Pinar, Industriales, Villa Clara. Precisamente las 3 finales que ha ganado ha sido a 3 de los 4 equipos clásicos. Efectivamente. Villa Clara, Pinar e Industriales. Bueno, muchísimas gracias Rodolfo Durán, también Arián Alejandro. Regresamos en breve, luego de la pausa, para seguir comentando sobre esta serie nacional de béisbol, lo mejor y lo peor de esta temporada. Y este momento siempre es especial en cada emisión de Bola Viva. Hemos hecho durante toda la emisión, estamos haciendo el análisis de lo que ocurrió en el playoff Las Tunas Pinar del Río, también una mirada a la serie nacional de béisbol, pero esa mirada técnica de lo que ha visto, de lo que vio en esta discusión del título en la pelota cubana,
la tenemos hoy con Rolando Verde. Bienvenido. Gracias, un momento. Para mí un placer. Rolando Verde, ¿Las Tunas campeón? Bueno, sí, hay que felicitar a Las Tunas. Creo que hizo un gran trabajo. Pienso que llegaron muy bien al playoff. Se había dicho aquí anteriormente que los playoffs es un evento dentro de otro evento. No se puede, hay que delimitar la serie nacional, el campeonato nacional, de los playoffs. Eso, y además, es una cosa que es una realidad. Los playoffs es un torneo corto, son alrededor de 7 juegos, 7 ganar 4. Y en la serie, son 75 juegos, cuando son más. Pero cuando los equipos se enfrentan en la serie, quizás a veces no están en su mejor forma, ¿no? Y entonces nos enfrentamos y tú me ganas, perfecto. Pero cuando llegamos a los playoffs, ya tú tienes que ver, es decir, en todos los deportes, lo que se mira últimamente es los 10 últimos partidos que juega cada equipo, que es lo que dice realmente cómo están los equipos. Y el equipo de Las Tunas llegó muy bien al playoff final con Pinar del Río. Ya en la semifinal la arrasaron sí, con Granma. No, primero estuvieron con Ciego, que tuvieron su problemita, llegaron al séptimo juego, que Ciego se plantó muy bien. Con Granma prácticamente le pasaron por encima a Granma con esa ofensiva que tenían y llegaron muy bien con el Leo lo dieron muy arriba, llegaron muy alto a la final. Y Pinar del Río, que tuvo un año espléndido, pienso que la meseta del rendimiento fue total, sí, ganaron todas las suceras, no perdieron la última, la que no podían perder. Pero llegó el bajón en el momento clave. Y de peloteros esenciales para ese equipo. No, ahí el Slum le llegó en el momento clave. Esa ofensiva que mantuvieron ellos durante la serie, esos 3 bateadores que fueron increíbles, lo que hicieron, fueron los mejores bateadores, sí, en trío como tal, del campeonato, no pudieron carburar ya el equipo, cuando jugaron con Industriales, ya se veía ya que no era lo mismo. Y con Las Tunas pasó así, quedaron en el look, que no pudieron reponerse. Y a todo lo contrario a Las Tunas, que llegó en perfectas condiciones. Pienso que fue un buen playoff, que se jugó con mucho deseo, con mucho amor, pero se impuso el que mejor llegó. Y eso pienso que... Y el que menos se equivocó, quizás. El que menos se equivocó. Yo pienso que a veces cuando tú vas a un favorito, no puedes fijarte solamente por las estadísticas. Hay que hacer muchos análisis internos a la hora de tú decir cómo va a ser. Y te digo por experiencia propia. Nosotros en un playoff con Santi Espíritu, en la serie habíamos perdido los 6 juegos con Santi Espíritu. Pero ¿cómo habíamos perdido los 6 juegos? Por una carrera, 3-2, 2-1. Cuando tú pierdes así, por una carrera, tú tienes al rival, lo tienes cerca, no lo tienes lejos. Es decir, que a lo mejor pierdes porque es un picheo mal ubicado, es un error o no bateaste en el momento oportuno, perfecto. Pero lo tienes cerca. Tú sabes que si eso tú lo mejoras, le puedes ganar. Pero cuando llegó los playoffs, esas cosas las pudimos solucionar y le ganamos el playoff a Santi Espíritu. Es decir, que por eso te digo que la serie nacional es una cosa, como te dije anteriormente, y los playoffs son otra. De lo que vio, yo decía el que menos se equivocó. De esos aspectos, digamos, que marcan los detalles, la diferencia, que hace que Las Tunas, digamos, sea un equipo ganador ahora mismo en la pelota cubana en la última década. ¿Qué nos puedes decir? Mira, te voy a hablar primero de los dos equipos y después te voy a hablar de lo que pasó en la serie. Las Tunas es un equipo muy compacto. Quizás su picheo no sea tan profundo como se quisiera, pero es un equipo que tiene abridores, tiene estabilizadores, tiene cerrador, que en estos últimos años quizás no sea el cerrador ese que se usa en el mundo de altas velocidades, pero hace su trabajo. Todos los años salva 8, 10, 11, sí, él hace su trabajo. Y entonces, con una ofensiva tremenda. La entrada de Baldoquín al equipo le redondeó ese cuadro que le hacía falta. Y entonces, ya es una defensa muy buena, con un picheo que está centrado y con una ofensiva grande. Es un equipo que siempre va a estar luchando siempre. Pinar del Río también creo que, a pesar de que su picheo no es un picheo, igualmente como de Las Tunas, muy profundo, pero hizo el trabajo durante la serie. No tenían a él, no tenían a Fran Luis, pero esos muchachos supieron hacer el trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando tú llegas, es un picheo joven, cuando tú llegas a esta instancia, ya otras cosas entran a jugar. La experiencia, el temple, los estadios llenos siempre. Entonces, esas cosas, tú tienes que ver cómo puede reaccionar un atleta bajo esas condiciones. Les costó trabajo al principio. Los 2 últimos juegos ya ellos pudieron un poco controlar a Las Tunas. Pero bueno, para nadie es un secreto que Las Tunas, un equipo que se vio superior a ellos en el playoff. Cuando ellos empezaron en la serie, Taylor empezó jugando tercera. Y después hicieron
cambiaron a Arencilla para tercera y a Taylor para el sol, y Taylor jugó por lo menos contra Industriales, fidió, batió, lo hizo todo. Yo creo que ambos mejoraron, porque la mayoría de los errores de Arencibia en la serie precisamente fueron en el campo corto. En el campo corto. Se le acomodó más la posición en tercero, una posición más estática. Y Taylor, como más joven, jugó muy bien, me encantó. Y Alexei en primera, que ya últimamente, estamos en primera, pero Alexei es pelotero. Donde tú quieras que lo pongas, lo pones bien. Segunda, en los jardines. Donde quieras, es pelotero. Y hubo una primera que parecía que había jugado toda la vida. En cuanto a la serie en general, ¿qué podemos señalar como aspectos más relevantes? Tenemos como 1 minuto aproximadamente. Mira, la defensa, hay que seguir trabajando en la defensa. Yo pienso que es una asignatura pendiente. Yo pienso que hay que ponerle más interés. Yo creo que se le pone mucho interés a la ofensiva, al aspecto físico, hacer pesas, esas cosas, pero yo creo que el aspecto técnico-táctico hay que trabajarlo más. Todavía se sigue viendo, no hay comunicación, a veces voy chocando a los jugadores de cuadro, decirle un jugador de cuadro con un jardinero, con un fly, y esos son, el ABC, el mejor te dice que cuando un fly entre dos jardineros, cuando el centerfield pide, tiene la prioridad. Entre un jardinero y un jugador de cuadro, el jardinero tiene la prioridad. Y esas cosas tenemos que saber, hay que saber aprender a correr las bases. Lo dije en el programa anterior, Santiago de Cuba no clasifica por un corrido de base. Hombre en segunda, un batazo a 400 pies y no pudo anotar de segunda. Quiere decir que esas cosas cuando se trabajen, yo pienso que se mejoran, el béisbol va a mejorar. Gracias, Rolando Verde. Nos volveremos a encontrar en la Liga Élite del Béisbol Cubano. Ay, cómo no. Muchísimas gracias. Continuamos en Bola Viva. Haremos realidad el sueño olímpico de contar desde París la esperada cita bajo los 5 arcos. Del 25 de julio al 12 de agosto, Cuba Visión Internacional acompañará a la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de París 2024. Un tiempo deportivo para contar además de la presencia de Cuba en Francia y también viceversa. De la cooperación y la solidaridad entre dos pueblos. Y de puentes artísticos y literarios compartiremos este sueño olímpico contigo. 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 Segundo momento para analizar lo que ha sido la Serie Nacional número 63. Ya decíamos, Las Tunas campeón, pero también hay otros temas, algunas luces, digamos, lo más meritorio en esta temporada beisbolera. Yo les lanzo algunos temas. Peloteros que han regresado al béisbol cubano, unos más mediáticos que otros más jóvenes, otros más veteranos, pero yo creo que le han dado brillo a esta temporada. Y también yo creo que hay que resaltar algunos equipos, el propio Pinar del Río, una temporada que se diferenció mucho de manera positiva de lo que hicieron la anterior, y yo creo que Guantánamo también es de los que merece, yo creo que se le resalte lo que hizo, aunque no llegó a la postemporada de la pelota cubana. Claro, Las Tunas, Granma, por una, Las Tunas ya dedicamos el primer momento. Sí, yo realmente me quedo con Guantánamo. Al margen de Pinar del Río, que es cierto lo que tú dices, y además un gran papel durante la temporada, pero verdaderamente me quedo con Guantánamo porque de Pinar podía esperarse, quizás no una actuación tan relevante, pero se podía esperar que tuviera un resultado superior. Pero lo de Guantánamo, sí, yo te digo sinceramente, a mí me sorprendió la manera en que se desempeñó el equipo de Guantánamo. Yo pensé realmente que en un momento creí que Guantánamo podía llegar a clasificar. La tuvieron realmente en la mano, precisamente frente a Pinar del Río. Cuando Pinar del Río va allá a Guantánamo, que va sin Alexei Ramírez, sin William Saavedra, muchos pensamos, bueno, la tiene en la mano Guantánamo para ganar la Pinar del Río. Yo realmente pensé que Guantánamo iba a ser el equipo que le iba a ganar una subserie particular a Pinar del Río. Y me parece que por ahí perdieron la posibilidad de la clasificación en esa subserie contra Pinar del Río. Pero realmente las palmas para los guantanameros. Yo creo que es muy bueno que un equipo de béisbol de esa provincia, además una provincia que salen peloteros, salen muchos lanzadores en Guantánamo. De buena velocidad. De mucho talento, de mucha perspectiva. El somatotipo de los lanzadores de Guantánamo no tiene nada que ver con el que vemos en
en otras partes del país. Arián Alejandro. No, coincido con el profe, y esto último tendrá que ver mucho con el trabajo de Cortina, que se ha hablado en tierras guantanameras. Yo me voy a quedar también con el repunte de Santi Espíritus, que era un equipo que pareció en un momento determinado, a mitad de la serie, que teniendo quizás nómina para pelear por la clasificación de manera más tranquila, estaba haciendo todo lo contrario. Logra hacer repunte al final, llega Santi Espíritus, que ha sido de esas provincias, de manera general le ha pasado a todas, pero que ha sido de esas provincias que ha perdido de manera muy rápida el gran talento y sobre todo en el picheo que ha salido en tierras espirituanas en los últimos años. No obstante, lograron clasificar y le dieron hasta cierto punto la batalla que pudieron a Pinar en los cuartos de final. Se sabían que los pinareños eran los grandes candidatos. Yo intentaba provocarlos con el tema de esos peloteros que llegaron a la Serie Nacional. No, es una realidad que eso probablemente es el aspecto más relevante y más destacado, porque lo decíamos incluso en el trabajo de mesa, que llevó de público el que fue sobre todo en la etapa clasificatoria, obviamente más en los playoffs, pero atrajo no solamente al público, sino a que alrededor de los propios equipos se generase en las redes sociales, que yo creo que es algo que hay que destacar extra deportivo o fuera de los diamantes, el trabajo en las redes sociales de muchos equipos, sobre todo con estas figuras, cuánto público pudieron jalar a través de estas nuevas plataformas. Yo creo que también es un punto atractivo para atraer sobre todo al público joven, al que en teoría se dice que no está motivado con la Serie Nacional, pues ha tenido a través de estas vías la posibilidad de conocer y vivir a estos peloteros que, mediáticos o no, le dan vida a la pelota cubana. No, y yo creo que eso es precisamente uno de los principales retos que tiene no solamente el béisbol, sino el deporte cubano en sentido general. Lo hemos comentado en otras oportunidades. El béisbol necesita que haya atractivo. Y necesita también de que haya un poco de estabilidad, que esa migración que hemos tenido en los últimos años se detenga para que precisamente no se debilite más el campeonato cubano de béisbol. Y me parece que ese será más los que se van por contrato o por bajo la federación. Exactamente, los que van a contrato de federación y los que lo buscan por cuenta propia. Exacto. Pero yo creo que esa es una de las cosas que más perjudica a la serie, y yo creo que es uno de los grandes retos que tiene el béisbol cubano para un futuro inmediato, tratar de buscar la manera, que no resulta fácil. No es Sabemos que, ese y que no depende es precisamente un tema polémico. Sí. Han dado el pie a uno de los temas que podría ser de debate, como es contrataciones en medio de la serie, contrataciones de peloteros que eran clave para algunos equipos. Por ejemplo, ponga el caso de Iber para Santiago de Cuba, y Camagüey, en los playoffs. que se desplomó. Camagüey es un equipo que perdió prácticamente a todos sus abridores. Artemisa perdió a Leonel Gutiérrez y a Ionieki García. Pero incluso en esos casos es lamentable, pero lo perdieron temprano. Pero usted se imagina ya tener incluso estrategias trazadas, un equipo que gira en torno a un grupo de nombres y que su gran estrella de pronto a pocos juegos de los playoffs se le vaya. Y esto por contraste, Las Tunas no pasó por eso. Exacto. Y entonces habría que preguntarse si a Las Tunas se le hubiese ido 2 o 3 peloteros, ¿qué hubiera podido pasar con Las Tunas? Porque una de las causas que ayuda a Las Tunas es que no tuvo ningún pelotero en esa situación. Es muy difícil, porque usted no va a limitar el desarrollo personal y deportivo de esa figura. No va a limitar. La solución, a mí me parece, Arián, está en que en Cuba podamos tener una liga. Lo que verdaderamente se llama liga. Bueno, la palabra yo creo que se liga profesional incluso. Claro, exacto, pero el nombre de liga viene porque hay peloteros y jugadores de varias nacionalidades, que es lo que no hay en estos momentos en el béisbol nuestro. Pero usted se refiere pero bajo la estructura de la Serie Nacional o de la Liga Élite. De la Liga Élite, me refiero a la Pero entonces Liga para Élite. eso tendría que haber equipos estables, porque uno de los aspectos básicos de una liga que se respeta es que no cambia de equipos todos los años. Bueno, puede haber adiciones, expansión en la liga, Bueno, etcétera, pero se mantiene una base. Es otra cosa, pero Exacto. de hecho, el actual campeón de la Liga Élite no va a estar. Bueno, volvemos a portuario y agricultores. Hay otros temas y que yo sé que van a ser muy polémicos. Juegos en la tarde. Doy mi opinión brevemente y ya ustedes ampliarán. Hasta el mes de mayo, jugar a las 2 de la tarde nunca va a ser positivo, sobre todo pensando en el atleta. Pero hasta el mes de mayo se puede jugar un poco. Pero de mayo en adelante y sobre todo en playoff, yo creo que es bien difícil y sobre todo en un mes de junio. Me voy a meter en un campo que no es precisamente en que soy un especialista, pero bueno, el cambio climático indudablemente que juega su papel, porque los que somos más longevos,
que vimos la serie selectiva. La serie selectiva comenzaban en Cuba en marzo y terminaban en mayo o junio. Nunca llegaron a julio y agosto. Eso nunca pasó en el béisbol cubano. Pero las selectivas terminaban entre mayo y junio. Lo que pasa es que a medida que ha transcurrido el tiempo, que han pasado los años, es cada vez mucho menos soportable las altas temperaturas. Y eso tiene que ver con lo que se ha comentado del cambio climático. Y yo creo que cada vez es más difícil poder desempeñarse en los meses ya de verano. Yo en eso no tengo concesión. Yo creo que en el mes de julio no se puede jugar béisbol en Cuba a las 2 de la tarde. No, y esta final, en más de un partido, o en estas playoffs en más de un partido, vimos a los peloteros realmente sufrir castigo, ese castigo, porque no es la temperatura que tiene el día habitual, en el diamante es mayor, en el terreno esa temperatura crece, entonces se hace muy complicado. Y a lo largo de la serie, fíjese, ya de manera general, no solo, estoy de acuerdo con ustedes, no solo en tema playoffs, sino aprovechando que estás en una misma sede, por ejemplo, en la etapa regular, y se sabe que estamos pasando por un proceso de una semana donde puede haber lluvia, sobre todo en los meses que más, aunque en mayo, por ejemplo, esta vez solamente llovió un día, pero bueno, lo normal es que en mayo llueva mucho. A veces se puede adelantarse y jugar al otro día a las 10 de la mañana para evitar perder partidos. Este año no sufrimos de tantos pendientes, pero es otro aspecto. Pero al final salió siempre al final en junio ya se vieron muchos juegos suspendidos. Claro, pero si usted puede los días siguientes, sabe que va a llover, o hay previsión de que va a llover en la tarde, juega a las 10 de la mañana si está en la misma sede. En el momento que realizamos la grabación, no conocemos todavía la conformación del equipo que nos representará en el torneo premundial, pero ya sí se dio a conocer que este martes, cuando usted está disfrutando de Bola Viva en esta jornada, pues estará dándose a conocer esta nómina. Y Cuba debuta contra el viernes Nicaragua. Contra Nicaragua. Exactamente, en este premundial juvenil. Clasifican 3 de cada grupo para una super ronda y bueno, son 3 nada más los que van a la Copa Mundial. Ojalá que pueda ir el equipo juvenil. Esperemos a ver si se cumple el sueño de regresar a los campeonatos mundiales en esta categoría. 30 segundos más con el permiso del director. En la bola de cristal, nadie acertó, como bien nos recordaron los amigos en las redes sociales, en el playoff Las Tunas Pinar del Río. Porque Reinier no quiso, yo le dije que eran Las Tunas. Yo siempre pronostiqué Las Tunas en otros medios. Y por primera vez hubo empate en esta bola de cristal. 14 puntos para Hernández Luján y para Reinier González. De esta manera, muchísimas gracias a Arián Alejandro y a Rodolfo Durán. A ti, Jesús. Estamos llegando al final de esta emisión. Y recuerde que nos volveremos a encontrar en Bola Viva cuando comience la Liga Élite del béisbol cubano. Nos vemos.